para hoy es cómo ser luz. Y esta luz que queremos hoy recalcar con mucho detalle. No es solamente para decir que soy luz o porque haga que soy, que la parte espiritual se me ve por todo lado. En realidad, la parte espiritual es sumamente importante y es importante que brillemos. Pero lo importante es por qué brillamos y para qué brillamos. ¿Cuál es el brillo que realmente debe salir de nosotros? ¿Cuál es esa luz que debe salir de nosotros? Nosotros somos así, exactamente como una lámpara. Y dependiendo de la calidad de la llama, dependiendo de cuánto mantenimiento le demos, así esa lámpara va a dar la luz que debe dar. Nos toca a nosotros limpiarla, agarrarla y ese vidrio, limpiarlo por dentro y limpiarlo por fuera. Si ese vidrio está sucio, la luz no va a salir. Nosotros podemos tener a Cristo Jesús en nosotros y está el Espíritu en nosotros como una llama ardiente. Pero hay una serie de características y de cualidades que si ellas en nosotros no están de la forma correcta, porque en nuestro libre albedrío hemos decidido jugar o aplicarlas o desarrollarlas de una forma diferente a las que Dios ordena, esa lámpara se va a estar ensuciando. Esa lámpara no va a dar luz, no va a transmitir la luz que ella tiene. Esto es igual como cuando viajamos en el vehículo y el parabrisas está sumamente sucio o empañado y no tenemos las condiciones para que el aire pegue en el parabrisas limpio. Va a ser muy difícil, muy cansado avanzar en el camino. Podríamos ver ese camino y podríamos ver el señalamiento que hay, pero con un esfuerzo sumamente agotador. Y aquí es donde suceden precisamente los accidentes de tránsito y demás. Esos accidentes son los que nosotros vamos teniendo, que nos trae gran frustración. A veces avanzamos a toda velocidad y tal vez Dios nos estaba indicando y nos estaba diciendo: más despacio, todavía no corra tanto. Pero como ese parabrisas estaba totalmente sucio, yo no veía las señales que estaban señaladas en carretera, y entonces más bien donde no tenía que acelerar estaba acelerando, y donde tenía que acelerar a la larga estaba desacelerando. Esos son los errores que nosotros vamos cometiendo cuando no tenemos ese vidrio totalmente limpio. El vidrio de nosotros empieza por los ojos, pero en realidad todos nuestros sentidos son lo que manifiestan la claridad de qué cosas ver, qué decisiones tomar. Lo que yo huelo, lo que yo siento, lo que yo percibo, debo de estar totalmente claro, debo estar totalmente limpio de eso. Para limpiar esto, debo tener claro de qué es que yo me ensucio. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús, que es el que nos lo limpia, que lo agarra y Él está por dentro como las escobillas haciéndonos así. Pero para que Jesús haga así, con las escobillas, yo tengo que reconocer, yo tengo que agarrar la perilla y darle vuelta y decir: nada de veras. Yo estoy lleno de barro, o está lleno de hongos ya, de parabrisas, o en realidad lo que está saturado de agua y tiene muchas hojas, o son miles de mosquitos los que están pegando y están ahí. Eso es lo que nosotros necesitamos determinar. Cuando nosotros lo determinemos, Jesús viene a vivir de la vida y nos pega esa limpiada, nos agarra y le mete el champú, el jabón o el agua que tiene que meter. A ratos van a ser los tres elementos, porque tiene que dar limpieza a profundidad por el hongo que ya se ha metido. Para ubicarnos en este tema, vamos a ubicar precisamente Efesios 4, nos vamos a centrar ahí. En Efesios 4 hay tres temas básicos que debemos siempre tener claro cómo manejarlos. Empiezan diciendo en Efesios 4, a partir del verso 17, lo siguiente: dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor. Y empieza dando esas indicaciones. Y dice: vean, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. No vivan más con ese tipo de pensamientos frívolos como los paganos, ¿sí? Pensamientos frívolos. Tenemos que tener
realidad, ¿qué es? Algo frívolo. ¿Qué es eso? ¿Qué es cuando nosotros hay algo frívolo? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿O qué es lo que nos trastorna? ¿O qué es lo que nos transforma en aquella situación en nuestro pueblo? Por ejemplo, hay personas que no tienen gran resistencia para el frío. Ajá. Y si una persona está baja de defensas, en el frío, si se descuida, aquella frialdad le entra, lo va a atacar y le va a causar precisamente un resfrío. Eso es lo que está diciendo aquí, vean. Hay ciertas características frívolas que si ustedes están con las defensas bajas, los agarran, ¡pum!, los consumen y van a caer. Esos pensamientos frívolos son a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza del corazón. Entonces, todo pensamiento frívolo que está en nosotros, tenemos que entender que la raíz de ese actuar frívolo mío se debe a dos situaciones: la ignorancia y ese dolor, esa dureza del corazón. ¿A cuál ignorancia se está refiriendo Dios aquí? O Pablo, cuando está hablando a este pueblo, a los Efesios, esta gente frívola totalmente hacia las cosas de Dios. Él los analiza, los vuelve a ver y dice: claro, ¿cómo no van a ser frívolos? Si no conocen la palabra, son ignorantes. Son personas que le han creído más a los conceptos y a las definiciones de filosofías, porque son muy cargas estudiando, porque van a las mejores universidades. Entonces creen que todo lo dominan y que todo lo saben. Recuerden que Éfeso, el pueblo de Éfeso, un pueblo que lo súper prosperado, era un pueblo de mendigos, era de gente sumamente poderosa, había mucho dinero, había mucho crecimiento. Y recuerden que a mayor crecimiento del ser humano, como se desarrollan con un gran intelectualismo, creen saberlo todo. Ese creer saberlo todo va haciendo que se enfríe la relación con Dios, empiezan a negar y empezamos como cuando vamos todos a la universidad. Yo me acuerdo en la época mía, ¿verdad? Cuando uno empieza a recibir filosofía, empieza a recibir todo este gran universo de conocimiento, ¿qué perdida se pega uno? Uno se cree más carga, cree conocer a Dios, cree poderlo definir, cree poderlo entender, y ahí lo menosprecia y lo hace en un lado. Todos pasamos por esa aventura loca, todos pasamos por ese vacío terrible que nos llega a crear, y nos vamos alimentando y alimentando y alimentando y alimentando del puro conocimiento, que ese conocimiento a la parte de Dios es un granillo que ni siquiera se ve, y estamos en la soberbia creyendo que por esos granillos de conocimiento, como decimos Harvard, no sé qué es su universidad, y le podemos dar la vuelta al mundo en seminarios y todo lo demás, creemos y conocemos a Dios. Esa frialdad a la que se está refiriendo este hombre Pablo les está diciendo: bueno, ustedes tienen una preparación impresionante, pero qué ignorantes que son. Entonces Pablo les estaba diciendo: me da congoja, me da lástima ver que ustedes tan ignorantes, leyendo porque han ido a esa parte de universidades y tienen ese currículum, pues ustedes no saben nada, ni han empezado a entender. Y cuando la ignorancia nos toma, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es una dureza de corazón? Dureza de corazón nada más es orgullo, soberbia, falta de humildad, creer que todo lo dominamos y que todo lo conocemos. Y que con las 4 o 5 o 10 o 15 o 20 definiciones que algunos filósofos han creído poder definir a Dios, hemos creído el cuento. Entonces eso hace que el corazón se ponga duro y ahí no entra nada. Hay una persona que le dice: mira, de Dios es así, de tierra hermoso. Jamás el Dios es esto, lo otro, aquí y allá. Y empezamos a cerrar puertas, empezamos a condenar nuestra propia mente, empezamos a cerrarnos y a sesgar todo aquel conocimiento y lo abortamos aquella esencia propia que hay y adoptamos solo esa parte de esa verdad o de ese conocimiento que es muy pobre, ese conocimiento. Cuando uno pasa por él, ya lo ha sobrepasado, uno dice: wow, mira, cuántas definiciones está bien definido Dios.
A eso se está refiriendo Pablo. Dice, vea, estos tienen, ojo, vea qué claridad de este hombre, dice, estas dos cosas, dice, y esta soberbia, este orgullo, dice, tienen oscurecido el entendimiento. El entendimiento de las personas están alejados de la vida que proviene de Dios. Ponlo aquí, por favor. ¿Sí? Hay una vida que el ser humano puede llegar a entender o a tener un tipo de vida que, de acuerdo sí a la alimentación, al tipo de ejercicio que nosotros hagamos, a la dieta, etcétera, y a todas las costumbres diarias, eso es un tipo de vida. Por eso la palabra dice con gran sabiduría, no solo de pan vivirá el hombre. La gente que camina por esta experiencia, todos los que ya hemos pasado por este túnel, sabemos que por más bien alimentado que estoy, por más buena ropa que tenga, por mucho conocimiento que yo tenga, siempre en el fondo de nuestra vida va a haber un vacío. Y eso es extrañísimo. A mayor conocimiento del mundo, mayor vacío, mayor lentitud en mi vida, en esas áreas, no las logro llenar ni con la nómina, ni con el dinero, y empiezo en esas depresiones que nunca entiendo. Y uno dice, qué raro, ¿por qué estoy triste siempre? ¿Por qué siempre hay algo que me falta? ¿Por qué siempre hay algo? Y estoy yo como sonámbulo, y tengo que estar tomando esa cantidad de pastillas y de tratamientos, y voy donde y es más frustrante porque voy donde el psicólogo, voy donde el psiquiatra, cada vez me aumenta más la dosis, cada vez estoy más volcado, y uno dice, ¿pero qué es esto? Y es este juego donde el mundo entra en eso, en todo ser humano, que cree haber entendido a Dios, haber entendido la vida, y que tiene vida porque se alimenta, porque come, porque hace ejercicio, porque es intelectual, y vida le llama a ese sentir diario, ya se confundió. Precisamente hay una contradicción en su ser, hay una contradicción en su interior, porque al fin y al cabo, por más que se esfuerce, por más que vaya, por más títulos, por más de lo que quiera, la persona no va a ser feliz. Y eso lo hemos vivido yo creo que casi todos. Es la gran incógnita del ser humano. A eso se está refiriendo Pablo y es lo que le está enseñando, porque cuando él llega a aquel pueblo y empieza a hacer reuniones con diferentes grupos, se da cuenta que los grandes comerciantes, después de estar en sus grandes huelgas y que tienen hijos todos en las universidades, todos tienen problemas en su familia, todos. Entonces Pablo empieza a hacer una lista y dice, qué curioso, tienen de todos los bienes materiales, tienen todas las categorías, habidas y por haber, tienen todos los centros sociales que tienen, un pueblo bollante 100%, una cultura con pocas vistas. Él llega a ese lugar y se queda con las babas así abiertas y dice, wow, ¿qué es esta posibilidad? Y se da cuenta que en realidad todos sus escapismos de licor, de droga, de prostitución, todo de este pueblo, es porque son infelices. Y entonces él empieza con este mensaje y dice, vean, es que ustedes se han equivocado. No van a ser felices. Gente igual con depresiones, gente que los hijos se les escapan por otros lados, fracasos en todas las áreas, por lo general amorosas. Entonces empieza a ser rica, es curioso. Gente con dinero, pero todo lo demás deshecho. Curioso, ¿verdad? No logran complementar un 50%. Familias despedazadas, viven bajo el concepto de la infidelidad, viven bajo el concepto de la depresión continua. Y entonces con el dinero que logran hacer es donde van y buscan una serie de cosas para llenar esa vacío. Entonces empiezan a llenar de todo. Mucho licor, mucha fiesta, mucha prostitución, mucho del otro, mucho de aquí, mucho ejercicio, como locos, para sacar aquella ira o sacar aquel resentimiento interno. No lograban encontrar. Entonces Pablo lo que hizo fue definir su claridad. Vean, es que algo frío, entiendan, es porque ese concepto espiritual que ustedes necesitan es sumamente ligero. Alguien que se vuelve ligero, se vuelve superficial al final, lo disimula. Y ojo aquí, por favor, vean qué importante lo que Pablo quería enseñarle a esta gente. Lo
el ser superficial se tapa con mucho conocimiento. Como cuando uno conversa con una persona, ¿verdad? Que dice, qué persona más interesante, wow, qué chiva. Es interesante porque siempre se un momento a pensar. Y Pablo descubre algo increíble en esta cultura. Y se da cuenta que lo que llaman interesante, en realidad se está hablando de conocimiento. Entonces, ¿qué personas más interesantes? Pero conocimiento en las cosas materiales y en las cosas espirituales. Y creen saber de todo. Entonces les dice, ¡ay! ¿Pero qué hizo? Ustedes no tienen sustancia. Ustedes tienen nada más el hueso de la carpintería, de la materia. Nada más. Pero no son esencia. Ustedes no somos esencia. No, ustedes no tienen esencia. No hacen crecer la esencia. ¿Y qué es la esencia? Y es donde ya empieza a penetrar este hombre. La esencia es el espíritu, nada más. De esa sustancia que usted no puede dominar, que su soberbia no puede hacer crecer. Usted no sabe cómo se alimenta, no sabe qué echarle a esa sustancia para que se fortalezca y no tengas esos vacíos, ni tengas esas depresiones, ni tengas esas locuras que te consumen en las tristezas diarias. De veras, ¿sí? Y es donde sigue profundizando la definición de ese vea. Algo firme no es todo lo que se dice de los espectáculos ligeros y sensuales. ¿Sí? La sensualidad empieza con una vanidad intelectual, no parece, ¿verdad? Y de pronto la sensualidad se vuelve nada más eso, como es intelectual, y es una vanidad. Se desarrolla este ego vanidoso, se desarrolla nada más el narcisismo. Y el narcisismo, que es lo que le pasó a los griegos, y donde empieza todo este enredo, cualquiera que sepa la historia, sabe que los griegos, ¿verdad?, llegaron a desarrollar el mejor físico de los seres humanos hasta ahora a desarrollar. Empezó por aquí. Ese intelectualismo los llenó, ese espíritu que se llama, ese espíritu vanidoso. ¿Cómo se llama? Ese espíritu. ¿Ya lo oí? Adonai. El espíritu Adonai. Ese espíritu es el espíritu del narcisismo. Le hace creer al ser humano que está en todas que él es Dios. Ajá. Él es autosuficiente. Eso es lo que él cree. Entonces van a menospreciar siempre cualquier definición de Dios. No, no son mentiras, eso no existe, y ahí empieza la ignorancia esa que está hablando. Esa verdad lo hace, y al empezarse a adorarse, empieza con el movimiento sensual. Y es donde viene esta sensualidad que el mundo está comerciando. Es a través de la vanidad, es a través de la mujer. Tiene que ser sensual para capturar a la atención. Ahí lo Gracias. Claro. ¿Cuántos años lo practiqué? Por favor. Claro. Claro, por supuesto, a eso me dedicaba. Sí, claro. Por supuesto. Eso como conquista uno y logra una serie de cosas que después le trae precisamente le trae ese vacío. ¿Por qué si uno conquista? Por esas cosas, muchos trofeos después viven en angustia y en vacío. Simplemente porque viene de algo no correcto. Es muy sencillo, causa y efecto. Esa sensualidad, esa sensualidad que dice, miren, esto es lo que viene de todos estos textos, canciones y vainas, y de las personas que los interpretan. Y él estaba diciendo, es que nosotros, el ser humano, pasamos a ser como títeres, nos vamos a ser como actores de todas estas prácticas, queramos o no. Por el mercadeo, hoy se da, nosotros pasamos a practicar, todo el mundo quiere sensual, todo el mundo quiere tener ciertas proporciones, todo el mundo quiere tener un nivel de intelectualismo para ser interesante. No es que el conocimiento sea mal, para nada. Dios quiere que tengamos conocimiento, Dios habla del conocimiento, Dios habla de la sabiduría.
dijo lo siguiente: es cuánta proporción de ellos tenemos para no volvernos frívolos. En una receta, si yo ahora me pongo solo X cantidad de algo, ¿verdad? Esa receta puede ser que no tenga el sabor adecuado, que no tenga el calor adecuado, no tiene la temperatura adecuada. Eso somos nosotros. Dios lo que quiere es que tengamos una receta donde tengamos el sabor adecuado. ¿Qué es un sabor adecuado para nosotros? Ser felices, nuestra felicidad, nuestra alimentación, estar complacidos, realizarme en todas las áreas, en todo, estar siempre en paz y tranquilo. Esa es la verdadera receta. Pero si nosotros estamos aplicando una receta que en el fondo manejamos tristeza, depresión, ansiedad, soledad, duda, la receta está mal. Y si no lo queremos reconocer, pues estamos cambiando. Probar eso no es gratuito. Dios no cobra absolutamente nada. Intentarlo no cuesta nada. Y los que lo hemos probado sabemos lo que depara vivir en paz y vivir en paz. Seguir esos consejos de este tema que está hablando este hombre, a este pueblo, es lo que nos puede sacar precisamente de esa confusión y de ese mundo donde no logramos obtener paz y plenitud. Continúa diciendo: mire, es que han perdido toda vergüenza, se han entregado precisamente, dice, lo tienen disimulado, dice, tienen tanto dinero que todo lo pagan, saben que los hijos van para actos inmorales, saben que van para fiestas que nosotros, pero mire, todo lo tapan. Al fin y al cabo, dice, ustedes, dice, tienen dobles vidas, tienen doble mujer, doble del otro, doble sexo, doble de lo que quieran, todo el mundo se lo queda callado, todo el mundo lo tapa con todas las cordialidades de la ética disque moral que han desarrollado a través del dinero. Dice, todo lo tapan, pero en realidad dice, ustedes lo que tienen es inmoralidad. Y no se sacian, dice, de cometer toda clase de actos indecentes. Dice, lo saben, todo el mundo los comete, todo el mundo se queda callado, como actualmente, ¿verdad? Con tal de estar disqueniesco con aquel nivel, todo el mundo sabe a lo que va la hija con el novio a la playa, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos? Todo el mundo sabe lo que estamos buscando. Pero eso no tiene ningún valor. Eso no tiene nada de malo. No estamos encubriendo, son actos que no son como los que Dios quiere, precisamente, no porque Dios esté en contra de una realización sexual, no porque esté en contra de una complacencia, para nada, a eso tenemos, a eso somos llamados, pero hay formas de llegar a eso. Son las formas en las que estamos fallando. No fue esta desde la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Les está hablando este pueblo, porque antes de ir a hablar, él le había mandado mensajeros y le había mandado aquello que Jesús enseña. Y sin embargo, vean qué importante, a pesar de que esta gente ya había recibido la enseñanza de Jesús, seguían continuando. Entonces, por eso les está aclarando con mayor profundidad y les está hablando así, sin pelos en la lengua, directo a la yugular, directo, sin rodeos a cada una de las circunstancias del ser humano, porque él esperaba cuando llegaba donde este pueblo, que así como era poderoso económicamente, iba a haber gente aguada, llena de esa luz, llenos, ¿verdad?, de alegría, llenos de esplendorosos. Y cuando él entró en medio de la gente alrededor, fingiendo por el carro que tenía último modelo, por el rojo, ¿verdad? Para decir, pobrecitos, son un montón de miserables, son un montón de narcotiantes, ¿verdad? En el fondo mentiras, están tristes. Hay gente todo en depresión, que lo cubren todo con apariencia. ¿Qué les está pasando? Dice, no han entendido qué es lo que Cristo Jesús llega a hacer a su vida. No lo están, y vean importante, no lo están dosificando ni lo están transformando en una herramienta para renovación. En su intelecto aprenden de Jesús sin aplicar nada. Muy parecido a lo de hoy en día, ¿verdad? Cristianos que todo el mundo se sabe los versículos, se sabe la Biblia, y en un final jalan con la Biblia para la casa y lloran
fingiendo, consumiendo pastillas a escondidas. Es que no puedo, es que no, es que, ¿verdad? Es decir, Jesús no está haciendo el trabajo de limpiar el parabrisas. Ahí está, pero no actúa. Porque en nuestro libre albedrío tenemos que tomar las decisiones correctas. Tenemos que tomar en nosotros las riendas de nuestro propio liderazgo. Tema que vamos a empezar a inducir este martes nuevamente, empezar a repetir una serie de charlas, porque incluso por la reunión del jueves, qué tristeza me dio el jueves. Muy alegre porque ya empezaron a surgir los milagros. Hay una serie de proyectos para esa marca y nadie los quiere liderar. Yo decía, wow, qué miedo tienen, qué miedo. Wow, todos se ofrecen a ayudar y a cooperar. Me llama mucho la atención. Yo decía, mira, nadie es líder, nadie es Dios. Nadie. Todo el mundo, yo hago, pero nadie puede. Y si no pueden, es porque no son líderes decididos. Si no son líderes decididos, por supuesto, ¿qué proyectos van a desarrollar? Ninguno pueden desarrollar, ni siquiera el proyecto de su vida, muchísimo menos van a poder desarrollar un proyecto ajeno para servir. Siempre aquel que tiene claro que es luz en su vida, que sabe lo que puede dar, que sabe lo que puede administrar, que sabe de sus dotes, que se sabe de sus dotes y sus destrezas. Si no las conoce y no confía en ellas, no va a poder desarrollar. Es común. No son luz todavía. Están tratando de descubrir la luz, conocen el concepto de la luz, conocen de dónde viene la luz, pero no está aplicada dentro de su corazón. Si de veras se les habló y enseñó que Jesús, según la verdad, está en ellos. Está diciendo, vea, la enseñanza que ustedes recibieron a Cristo, de Cristo, se les habló y se les enseñó. Esa verdad que está en Jesús. ¿Cómo es que Jesús opera? Dice, pero con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Entonces les dice, vea, es lo que está diciendo, vea, esa gente que yo les envío a ustedes, les enseñan todo lo que Jesús puede hacer con ustedes, les dicen todos los conceptos que Jesús que los va a librar para que ustedes sean luz, para que sean líderes de ustedes mismos, para que ustedes puedan proyectarse siempre, a toda hora, en todo momento, en todo lugar, sin estar atados a circunstancias. Porque hay mucha gente que es líder, pero lo que se ha capacitado en el momento. Entonces el líder en la universidad, el líder en el trabajo, y después de que salen, llegan hechos pedazos a sus casas y no son líderes de nada. Entonces, ¿cómo tener una doble vida? De esa doble vida les está hablando este hombre. Les dicen, cuando se les enseñó todo lo de Jesús, les dijimos, vean, Jesús está para eso. Ustedes tienen un antes y un después. Ajá. Y entonces le está diciendo, vean, para que Jesús opere en ustedes, para que Él quiera que haga en ustedes, quítense esa ropa que tienen, la antigua, bótenla, y Él les va a poner una ropa nueva. Y ustedes van a empezar, ¿verdad? Que se les va a quitar el timón, desde el mecánico que tiene todo sucio y todo hediondo, después tiene 20 años de llevar el mismo, todo sudado, todo rasgado, y Él le va a poner una vestimenta que lo va a colocar como líder de sus caras. Usted va a saber lo que es, cómo actuar, cómo pensar, cómo sentir, y nada te va a atormentar. Nada te va a quitar la paz. Nada te va a quitar la paz. Usted va a vivir feliz porque yo soy tu proveedor. Ayúdame a feliz de la vida. Haga bien esa profesión que estoy viviendo. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Los deseos engañosos son todos aquellos deseos que por una u otra razón mi intelectualismo creyó que yo debía haber deseado. Ejemplos en miles. ¿Qué va a decir un cuando no soy ejecutivo? Yo pasé por ahí, entonces ya empiezan a poner a uno todos los clichés y todos los juguetes que uno debe tener. Eso es una mentira.
Eso es un budismo absoluto. Esa es la estupidez en que caemos. Yo no recuerdo que me daba vergüenza. Cuando una congoja gente, ¿verdad? Ahorita la gente que me conoció. ¡Qué vergüenza! ¿Verdad? Para ser un ejecutivo de alto nivel, si usted no tiene X cosa, no tienes como un ejecutivo. Si no te comportas así, idiota, como es el mundo, no sos un ejecutivo, ¿verdad? A eso se está refiriendo. Si no tengo el fiscal, no puedes explicar como tal. Si no te pones el que cantar, no sos ese ejecutivo, ¿verdad? Son puros accesorios, son puros comportamientos. Y además lo van a resolver poco a poco. Así es muy sutil, es gradual en aquello que vamos subiendo. Ajá. Y si no pasa a tomarte el cabo hoy con mis amigas en la noche, no sos el ejecutivo tal. Es cuando te das cuenta también, están jugando ahí, cuando se dio cuenta ya se sumó a la aventura, cuando ya se dio cuenta se sumó a la corrupción, cuando se dio cuenta ya está vendido, está consumado. Y si mira, oye, te vi tan cansado, pero no te preocupes, nada, un poquitito. Hablar con él, ya lo que es blanco, el blanco junto, parece como y jalas y estás reactivado. Y así va uno consumiendo en 10.000 detalles, son los que Dios está hablando, Él está hablando de esos detalles que ellos estaban engañados. Dice, mira, no se dejen engañar por eso. Eso no es cierto. El poder y la fuerza no está ahí. Esa fuerza se agota. Hay una fuerza espiritual que se desarrolla, que es la que logra alcanzar el resto de las cosas, y esa sí es permanente. Por eso dice, vea, ustedes lo que necesitan es ser renovados en la actitud de su mente, que es lo que he venido viendo mucho. Este versículo, en las últimas 5 charlas, yo creo que las hemos visto todas. ¿Verdad? La actitud en la mente. Actitud en la mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En verdadera justicia ahora. En verdadera justicia. Ese ropaje lo que nos da es una justicia apropiada. ¿Qué es el justo? ¿Qué es el justo? Dios lo único que quiere que es que cuando yo me ponga aquella ropa nueva, realmente causa y efecto. Al tener yo actuaciones correctas, Dios va a ser justo en todo. Porque el efecto de estas acciones hace que yo tenga una vida equilibrada, que tenga una vida con los recursos adecuados, con las emociones adecuadas, con la persona adecuada a la par con mi sistema de vida adecuado, y que mi interior y que mi vida esté llena de paz, esté llena de alegría y siempre esté gozoso. Y esa realización de lo que yo haga es de acuerdo a la justicia que Dios dice, no a la justicia del mundo, que es donde la gente se enreda. ¿Y por qué habla de la santidad? Dicen, vean, es que es muy fácil. La santidad porque yo lo voy a apartar. Santidad significa, lo saco de este camino, de estas costumbres, lo saco de esos deseos engañosos, le pongo deseos correctos, eso es ser santo. Nada más eso. Nada más que la religión dice, no, ser santo es lo que hace con el pecho todo el día, y se puede ver con la cabeza, y se cae. Eso no tiene nada que ver con santidad. Eso son prácticas de ejercicios. Entonces yo lo que quiero, dice, es que tengan esa actitud adecuada. Esa actitud. Vean qué interesante. La actitud se refleja en la postura del cuerpo humano. Especialmente cuando es determinada por los movimientos de qué, vean qué interesante, por los movimientos del ánimo. Pensemos ahorita, ¿cuántas dosis de ánimo positivos tengo durante el día, durante la semana? ¿Y el ánimo es siempre gozoso o es triste? ¿O es un ánimo en depresión? ¿Qué tipo de ánimo tenemos? Y dependiendo de ese ánimo, así empiezan las posturas del cuerpo, ¿verdad? Es como una persona cuando ya se da por vencida, usted la ve y ya va a ser. Y poder ver con los ojos siempre son efectos, busquen de este para que vean la información de cómo el cuerpo asume sin que uno se dé cuenta posturas de los sentidos que tenemos, los va asumiendo. Y entonces los ojos es como de alguien que se animaba, aunque quiere decir no está así. Como las
gran fuerza para no poder. Por eso hay que recurrir a drogas. Y se acabó la droga y es una postura. Ustedes vean las personas, los que están en los psiquiatras, se ven en los posturas. ¿Por qué? Vean los loquitos, ¿sí? Y asumieron un 1% de su cuadro. Especialmente cuando es determinado por los movimientos del ánimo o expresa algo con eficacia. Actitud graciosa, ojos extremos, actitud graciosa, imponente, la de un orador, de un actor benévolo, pacífico y amenazador. Entonces se puede ir a extremos. Amenazador, negativo también. Es amenazadora, claro. Hay dos tipos de amenazas que el ser humano realiza en eso. Una amenaza hacia los demás, cuando se vuelve así, tan agresivo y amenazadora a sí mismo, porque lo que está haciendo es deteriorando su ser a cambio de eso. Es una doble amenaza. Es impresionante, porque el ser humano, eso es todo un tema interesantísimo. Que cualquier día le podemos dedicar tiempo, de acuerdo a lo que la palabra dice, ¿cómo es que eso se practicado? Aquí Pablo es lo que les está dando lineamientos generales de cada una de las cosas que tienen en su vida y cómo, si le dan la oportunidad a Jesús, llega y se las quita y van a ser ellos entonces cambiados. ¿Por qué? Porque lo que quiere es aprovechar en este pueblo próspero que tienen medios, que tienen conexiones políticos, que tienen conexiones comerciales, que tienen conexiones intelectuales, que tienen conexiones del conocimiento, con un espíritu en ellos cambiado y renovado, si van a lograr la plenitud. Hasta que ese momento ellos tienen medio manzana, por decirlo así, y la otra la tienen por vida, no tienen cómo hacer cohesión para que la plenitud esté en ellos. Continúa diciendo, vean, entonces pone ejemplos de esas actitudes a las que no les están dando tanta importancia, porque el mundo de los primeros que nos enseña es a mentir. Hemos venido hablando mucho de eso también. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno su prójimo solo con la verdad, porque todos somos siempre miembros de un solo cuerpo. Entonces está diciendo él, si ustedes son esta familia, ¿por qué se mienten mucho ustedes? Y se dan cuenta que la mentira viene por costumbre, viene por miedo, viene por quedar bien, viene por llevar esa doble vida. Entonces, lógicamente, la verdad nunca va a ser ese pivote de la familia. La verdad no es algo que esté ahí manejando a esta familia como un eje comunicador. La comunicación va a ser siempre la excusa, la mentira, el esquivar, el tratar de lo otro. Es que no puedo, es que me da miedo, es que seguro me hace, y si se da cuenta que corta, y si supiera lo que yo hago con cuánto cae la plata, y empieza todo esto. Es en lo que él quiere educarnos y quiere que sea corregido. Dice, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Es importante. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de que en este pueblo lo que hacen ya es con el enojo, es extenderlo? Es extenderlo. Él está diciendo, vean, cuando ustedes lo extienden, y por eso está hablando, no dejen que el sol se ponga. Lo que está diciendo es que si yo el enojo lo llevo hasta la noche, y como hacen sobre todo muchas parejas, que aún en la noche continúan enojados hasta el día siguiente, ese enojo lo aprovecha Satanás. El enojo, ¿qué es lo que hace? Repitiendo muchas de las cosas que hemos venido viendo, el enojo nos desgasta, nos cansa. Y el cansancio es donde Satanás actúa. Aquí es donde damos cabida al diablo. ¿Por qué? Es sencillísimo. La palabra lo que le dice es, vea, todo reino, todo cuerpo, toda familia dividida, sucumbirá, se va a destruir. En el enojo, ¿qué es lo que hace? Dividir, separar. Cuando eso se separa, los conceptos de Dios se separan. Eso es uno solo. Dios lo tiene unido bajo estos conceptos, bajo estos preceptos
bajo estas ordenanzas, bajo estos decretos, los tienen, esto es seguro. Me van a hacer la puerta. El enojo llega, ¡pam! Y me empieza a separar. Aquí donde me separa, entra Satanás, por los pensamientos. ¡Ah, esa es una loca! ¿Sí? ¡Ni la hagas conmigo! ¡Ni la perdones! ¡Ni para qué! Usted mejor estaría en otro lugar, está con otra, y mejor váyase para acá y ya está. Y así miles de cosas, a cualquier nivel, familiar, a nivel comercial, a nivel de amigos, a nivel de todo. Que se da muchísimo también a nivel entre papás y hijos. Nosotros siempre tienen cosas muy caras, está pasando más cosas. Y millones que no se han aceptado por los hijos. Hace esta separación. Y el grupo pensamiento se la hace. Y entonces no deja que el amor fluya, que el perdón fluya, que la unión sea ese pegamento que nos vuelve un solo. Y les dice, vea, es igual que el que roba, dice que no robe más. Ese es el chorizo que ustedes hacen. Ustedes piensan que robar nada más es meterse en una casa a robar. Hay muchas formas. Formas hay miles de prácticas. Evadiendo impuestos, evadiendo lo otro, deseando lo que no quiere, etc. Si no dice que trabajen honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Sí, ¿por qué? Porque cuando se roba, cuando ando en la desesperación, nada más es eso que estoy haciendo. Todo es para adentro, todo es para adentro, todo es para adentro, ¿sí? Y nada va para afuera. Para los necesitados, no puede estar afuera. Y eso es un pillo. Y acabamos en un comiendo. Y eso no es un chapulín. Y eso no es un robo. Yo lo voy a dar. Ya está. Ya todo lo dejé. Porque vengo de eso. Robar. Adquirir todo para mí. ¿Por qué habla de eso? Vean qué importante es este concepto. Para tener que compartir con los necesitados. Si yo no hago caso a las leyes del mundo, todo me lo doy para mí. ¿Sí? Si le hago caso a las leyes de Dios, tengo que dar. Tengo que dar el infierno, tengo que dar la ofrenda, tengo que dar para levantar cosas, tengo que darle a la viuda, tengo que darle a los. Pero todo eso es muy parte. Ahí se le está robando a Dios. ¡No robes más! Porque Dios exige y dice, mire, esa cantidad que usted tiene se está dejando. Eso no pertenece a mí. Eso no es tuyo. Eso lo estoy dando porque a mí me da la gana. Yo tengo una ley que dice lo que usted debe dar y en la forma que lo debe dar. Cuando usted no lo da, esa gente necesitada está muriendo de hambre por culpa suya. Y son drogos por culpa suya. Y somos un montón de cosas por culpa suya. Porque no existen los ingredientes necesarios para que esa gente salga de esa miseria. Un drogo, ¿por qué es drogo? En esencia, ¿por qué? Porque alguien va y roba. Porque se está muriendo de hambre, no tiene oportunidad de trabajo, no tiene quien lo ayude, no tiene quien lo ponga. Mucha gente mata, ¿por qué? Por esa ignorancia, ¿por qué? Porque hacen falta recursos, tenemos que llevarle a esa gente cómo educarlo. Es lo que quiere recursos para educar a la gente necesitada, que sean provistas, por los trabajos, que sean provistas de buen conocimiento y no tengan que sumarse a lo que no produce. Les están robándome. Dice, vean esa práctica para que vean que su sociedad mejora, le está diciendo a Éfeso. Dice, vean, eviten toda conversación obscena. Recuerden, en la palabra dice que lo que dicte mi boca va a evitar vida o muerte. Dice, y esa es obscenidad, lo que están haciendo es llevando a muerte. Muerte a su propio cuerpo primero, de su mente. Y cuando ustedes la practiquen con otras personas, les están consiguiendo ese veneno, se los están metiendo, se los están inyectando, porque ese veneno se queda aquí, ¿sí? En la mente. Y es lo que hace mi pensamiento frío. Es lo que hace que empiece a creer más en esa obscenidad. En un asunto de santidad. La santidad es feo, ahuevado y aburrido. Es tonto y es torpe. Y es poco inteligente. Es poco intelectual. Es poco. ¿Verdad? Es poco shit. Ellos creen de verdad. Y lo que no se están dando cuenta es que están cultivando mentes frívolas. Mentes frías. Que se alejan de
el calor del padre. El calor, esa madre le da un, ¿verdad? Es diferente cuando uno lo abraza, el papá o la mamá, lo abraza un hermano con aquel cariño, ¿verdad? Uno siente aquel informe, andando buscando siempre como celulares. Porque esa ausencia del alma ya está por la frivolidad de nosotros. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria, eviten toda conversación obscena y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Qué están diciendo esto en toda realidad? Si ustedes cambiaran eso, cambiaran los conceptos y alimentar en las conversaciones de buenos términos a las personas, va a venir la esperanza, va a venirse a cultivar la verdadera palabra en la mente de estas personas y pues empieza a encontrar una renovación. Eso nos toca a nosotros hacerlo, nos toca a nosotros llevar ese tipo de mensaje, ese tipo de palabra, ese tipo de conceptos que Dios tiene en su palabra, son los que traen realmente esa sanidad interior, esa reorganización, ese orden que empieza a limpiar todas estas obscenidades, empieza a limpiar de nuestra lámpara, empiezan, ¿verdad?, pasando trapos y trapos y trapos, hasta que ya nuestro vidrio se limpie y lo que salga de nosotros sean conceptos perdurables, conceptos que realmente sean eternos, que sean conceptos que nos hagan brillar por la verdad. ¿Qué sucedería? Ven, interesante, para hacer la analogía de prácticas. Veamos como esto, que podemos ser luz y somos una lámpara. ¿Sí? La luz interior lo que va a reflejar en nuestro estado interior, no los juguetes externos. Los juguetes externos refieren a los espíritus. Hoy en día hasta los espíritus se ponen par de cursos, por ahí un par de espíritus. Yo les hago decir que soy eso. Alta generación hay que eso está sentido. Un poco de look, alguien me pone un poco de look, voy y me entreno un poco, y recibo un par de cursos ahí de etiqueta, y voy un par de cursos de cultura y de educación, me ponen al día, me ponen un traje, y me montan un chuzo, un último modelo, y no compro cualquier negocio. Si ya tienen todo el paquete, y si estoy feliz, me hacen una cirugía, un poco de ejercicio, y en 6 meses hecho, pero un chocador del mundo larguísimo. Esto es muy fácil de adquirir, en realidad. ¿Qué pasaría si nosotros somos? Porque en realidad nosotros somos lámpara que reflejamos mucho interior. Ahora sí, digamos que hay dos tipos de personas, son dos tipos de interior diferentes. Las cosas exteriores, digamos que ambos las tienen. Igual, ¿cómo hacemos para saber de esos dos que aparentan lo mismo? ¿Cómo es su interior? Totalmente interesante. Hagamos un ejercicio que durante un momento Dios va a permitir que esa llama se prenda y se refleje absolutamente. Que toda la cochinada, toda la basura, por un momento Dios va a limpiar a nosotros y se nos va a salir lo que decimos. Pues hay una persona que Dios ya ha trabajado todo su interior, es una persona que tiene luz, que tiene paz, que tiene tranquilidad, que está llena de gozo siempre, es una persona equilibrada. ¿Qué tipo de resultados tendría? Y sumado a los juguetes, ¿quién es? Y aparte de eso, Dios le da sabiduría, que es lo que nadie puede hacer. Ese es el mejor tesoro que yo estoy bíblicamente. Cualquier soberbio, como dice la palabra, puede decir: yo conozco y yo no sé tanto de matemáticas, no tiene nada de sabiduría, ¿verdad? Y eso. Ahora sí está la otra persona, tiene todos los juguetes igual, tiene todos los autos, tiene todos los zapatos del mundo, tiene todos los títulos del mundo, ¿verdad? Nada más viaja entre Harvard y Newton y no sé quién. Ajá. Y su interior está lleno de nervios, de dudas, de tristeza, de violencia, de depresión. Ahora sí, que sale de luz y produce. A esto de lo que se está refiriendo Pablo. Se le vuelve la luz. Se la apaga.
que esas dos personas fueran luces externas y luces internas. Ambos tienen la luz externa, a ver, tipo LED ahora. Chivísima iluminación de la ¿cuál luz tienen interna? Desapagamos la luz externa. Ahora sí, hagámoslos que brillen en su interior. Que es donde viene el liderazgo. Por eso Dios dice: conquístate a ti mismo. No hagas conquistas en la vida. Conquístate, sé luz en tu interior. Y ahora sí, ve y conquista. A eso se está refiriendo. Perdón. Porque yo no sé, de repente tenemos una situación en la cual yo siento que Dios está hablando conmigo, o sea, yo estás como, y a esa persona no se la que se me olvida, pero no tolera la luz. No puede. No la tolera. Ese es un excelente punto. A ver, lo podemos desarrollar. Es como que no lo mira. Un poquito más avanzado. No, va a haber un rechazo. Esto es lo que se llama confrontación de espíritus. Precisamente, ¿verdad? Eso que me domina interiormente, si le tomo la palabra a Jesús, lógicamente, la oscuridad va a estar dominado porque ya lo dominado. La oscuridad tiene un rey, tiene un nombre. La luz tiene un rey, tiene un nombre. Entonces, uno conoce a alguien sumamente oscuro, una persona que está solamente en eso. Usted va con eso, es una persona que puede tener muchas reacciones. Algunas es hacerse el loco, otras burlas, la burla, la risa, la guasa de esto. Ahí donde uno empieza a identificar, uno dice: bueno, ahora sí, entre comillas, porque no va a hacer ese tipo de lástima. Y no es lástima, no puede hacer ni idea de ser lástima. Igualmente está la otra, ¿verdad? Pero la misma persona está en la oscura, sabe que necesita esa luz, quiere esa luz. Quiero buscarla, solo si lo dice. Pero sí se uno lo necesita. Y logra hacer esa empatía maravillosa, linda, rica, de alguna manera. Y lógicamente, cuando se juntan de los vientos, sea malo o bueno, pues hace una sola masa, un solo cuerpo. Por eso el Señor siempre habla: pensar, armar, actúa en un solo cuerpo, en un solo espíritu. Entonces, miramos ahí. Ese estamos Más conectado. Continúa diciéndoles a este hombre: vean qué interesante, para entender esto del espíritu que estabas hablando. Dice: vean, es esto. No agravien al Espíritu Santo de Dios. No lo agravien. Con el cual fueron sellados para el día de la redención. Todo ser humano tiene espíritu de Dios. Todo. Cuando uno nace en Dios de forma, esa cosa que puso el intelectualismo llega y dice: ay, los sistemas ese sentido. Yo ya entendí esa cosa. Claro, estoy en todo. Así es el discípulo. Ese es el espíritu potente que conecta a uno con lo que llamamos intuición. Darle importancia. La ciencia, que no es nada, la parte de un conocimiento, tratado de interpretar esas cosas de Dios, ayuda a descubriendo, a seguir descubriendo cosas que cada vez nos van a acercar más a las verdades eternas. Entonces, no agravien al Espíritu Santo de Dios, como todos fueron sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención del ser humano? Aquí se me la tengo un ratito. ¿Cuál es el día de la redención del ser humano? ¿Ah? ¿Cuál es el día de la redención? ¿Cuál es el día? No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día que suceda la redención. ¿Cuándo sucede la redención del ser humano?
¿Qué es redención? Cuando uno se retira. ¿Ya? La redención de Cristo para eso. Porque nosotros debemos sumarnos a la redención de Cristo. Nosotros somos redimidos. La redención es cuando aceptamos a Cristo Jesús. Entonces dice, vea, mientras que sucede eso, vea, por lo menos no va a venir al Espíritu Santo. Y por supuesto que cuando ya tenemos la redención como tal, por favor, ¿verdad? Es la ética mínima, básica. El único pecado que no es perdonado es ¿cuál? Lo que está diciendo Gaby, ¿qué quiere decir? Muchas veces esas palabras se nos ponen tan común que olvidamos su esencia. ¿Ajá? ¿Qué es agraviar? Es un agravio. Entonces vea la forma en que se llega a agraviar al Espíritu Santo. Vea qué fácil. Ya vamos a ver el término. Aquí lo traemos. Pero vea qué fácil se llega a agraviar al Espíritu Santo. Abandonen toda amargura. ¿Cuán amargos somos? Abandonen toda amargura. Eso llega a agraviar al Espíritu Santo. ¿Cuán amarguitos somos? Dependiendo del día, a nivel de cansancio. Dependiendo, ¿verdad? El soporte que tengamos, el peso que tengamos. Cuando esa carga se nos hace pesada, pasamos amargaditos, ¿verdad? Alguien nos dice que no a lo que queríamos. Nos abandona a alguien sentimentalmente. ¿Ah? ¿Dependiendo de qué? De las presas. No hablando de las presas. ¿Qué amargaditos nos ponemos, verdad? Abandonen toda amargura, ojo, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. ¿Sí? El Espíritu Santo lo tenemos ahí. Lo tenemos aquí. Lo tenemos en una cajita. Y de hecho, un limón bien amargo. Estoy cocinando, ¿verdad? Como cocinar el ceviche. Ajá. Después llego y le echo un poquito de enojo. Y después llego y le echo gritos. ¡Ya! ¡No lo siente! Después llego y le meto mentiras. Y después le meto solo pensamientos maliciosos. Eso agravia al Espíritu. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? ¿Verdad? No agravia el Espíritu. No lo conecte en sí. Entonces, eso hace mucho. Y no nos va a morir. Él es eterno. Los que perdemos somos nosotros. Porque al no desarrollarse fuerte, Él no va a ser transmisor de esa intuición, de esa conexión con Dios, con los cables suficientes, dejando buenos cables con buena capacidad que absorban la información de Dios en nuestra vida, que nos den sabiduría para tener esa conexión constantemente. Si ahora tenemos un espíritu no me cabe echar un ánimo más cocinado que ahora él se lo va a quitar de encima. Él se va a ir a una esquina a esconderse para protegerse. No se va a poder desarrollar, ¿verdad? El Espíritu se elabora precisamente con gozo, con alegría, con esperanza, con satisfacción, con plenitud, proclamando la verdad, proclamando la palabra, proclamando yo estoy lleno de esto. Pueden decir no, o sea, no pueden decir que en Cristo Jesús todo lo puedo, y empiezo a dinamizar. No soy una persona que el Espíritu me inyecta esa energía que me levanta, esa energía rara que me hace levantarme aunque yo no quiera, aunque diga que no es ya me levantó, me puso en acción, yo voy para adelante, yo creo en el asunto, yo acciono y ya empiezo a mecanizar la fe, a mecanizarlo. De tal manera, cuando me doy cuenta, mis pensamientos y mis actos son uno solo, son un solo cuerpo, un solo sentido. El agravio lo que hace es eso. El agravio, por eso es que la palabra dice que se lleva a contradecir. Es una ofensa, no es claro, pero vean que ella provoca. El agravio lo que hace es humillar, es un menosprecio. Es como diciéndole, tonto, usted no siente, idiota.
sus conceptos no son reales. Yo no creo en eso, es un idiota, no entiende el intelecto. No tengo derecho, está bravo. Usted es un idiota que no entiende. Y ese insulto lo que va haciendo lógicamente, y aquí es donde nace estas relaciones con su familia, con su esposo. ¿Sí? Está la violencia. ¿Sí? Aquí pueden entender por qué, porque somos violentos. Falta de un espíritu más sabio. Es así de simple. Personas con un espíritu positivo van a poder brindar luz, van a poder ser libres de vivir, van a estar gobernados por la ira, no por el malicia. Simple. Es una tortura que está dentro de una burla. Por dentro es que pasa por terreno, cuando va arrollando todo, vamos viendo, robar. Entonces produce su vida, no produce nada. Lo que produce ese perdón que necesitamos. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. El perdón es una acción que empieza cuando identificamos estas verdades en nosotros. Cuando ya empieza una conciencia diferente, por lo menos hay una acción inicial, una acción que uno dice, ahora, ¿quién soy yo para? Se comportan conmigo así, pero uno también se comporta así. Muchas veces. O mis acciones son similares a quien se comporta conmigo así. Esas cosas son las que debemos eliminar para poder ser luz, para poder ser realidad, para poder ser personas que realmente podamos ser esa luz en el espíritu. 3 conceptos, por favor, para recordar de eso que Pablo está hablando en los Efesios en este lugar. Si queremos realmente ser luz, lo primero que tenemos que tener claro, lo primero, bueno, que se terminó la enseñanza, no tengo que agraviar al espíritu. Si yo no agravio al espíritu con ese tipo de actitudes mentales, con ese tipo de actitudes emocionales y sentimentales, que el espíritu se va a desarrollar con fuerza. Es lo primero. Confijo mi espíritu, me conquisto el espíritu a mí mismo, hago que mi interior sea un interior fuerte, un interior peculiar. Y cuando ya no lo agravio yo a él, lo otro que tengo que hacer, paso número 2, tengo que quitar todo pensamiento frío, todo pensamiento que me ha separado de la verdad de Dios. Esos pensamientos fríos son la ignorancia, la dureza del corazón, que van a oscurecer el entendimiento del ser humano. Debo trabajar en eso. Los pensamientos frívolos es quitar. La lámpara se debe de mucha excepción, siempre excepción. Y por eso cada uno estuvo ahí, igual que el Padre y el Espíritu Santo. ¿Sí? Uno está el Espíritu Santo, pero otro viene con los pensamientos frívolos. ¿Quién se encarga de esos pensamientos? Entonces la lámpara, la parte 3, la circunferencia. La parte 3. Si yo hago que el Espíritu Santo esté como tiene que estar, 1/3 de mi lámpara inmediatamente se abre. Se abre la ventana, se limpia. Quito los pensamientos, trabajo, pensamientos fríos y otro eso, se pone. Entonces, ¿qué rico es el lámpara? Ya empieza a iluminar, empieza a brillar por lo que es. Y número 3, tengo que ser renovado la actitud de mi mente. Es ser otro tercio de la lámpara. Es quitarme toda la ropa antigua, quitarme todo pensamiento, toda conversación obscena, no robar, dejar que la mentira esté de lado y edificar y bendecir para no dar cabida al diablo. Estas 3 cosas, cuando son trabajadas en nuestro interior, en nuestra mente, vamos a ser personas felices internamente, personas completas, personas radiantes. Entonces, si somos radiantes internamente, más los juguetes que logremos conquistar por la fuerza diaria que tenemos a través de la disciplina de nuestro cuerpo, de un buen comer, un buen hacer ejercicio, se complementan con esto, y es cuando somos personas
totalmente integradas, personas totalmente selladas por el Espíritu de Dios, tomadas por el Padre y bendecidas por Cristo Jesús. Que sea esta palabra una meditación en nuestras vidas y podamos perseguir lo que Cristo Jesús quiere para nosotros como hijos de Él y seamos día con día más temerosos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.